Al inicio. Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a su clase teórica número 1 del estudio dirigido número 1 del bloque 3. Hoy damos inicio oficialmente al bloque 3 para la clase de emprendimiento. Hoy ya vamos a comenzar a trabajar su libro. Vamos a trabajar la sesión número 5 del libro. En la sesión número 5, ustedes tienen el tema tipos de ingresos, ¿sí? Yo les voy a dar unos pequeños conceptos el día de hoy eh, para ampliar más lo que dice el libro. Y el día jueves que les toca eh, la clase de acompañamiento, ustedes trabajarán en su libro. Hay actividades que van a hacer dentro de su libro y actividades de fuera del libro. O sea, hay actividades extras que les tocarán que hacer, ¿sí? Pero todos los días de clase de acompañamiento trabajarán de ahora en adelante su libro, más, pues, o sea, posiblemente tengan una actividad fuera del libro que tengan que tener siempre sus materiales a la mano. Asimismo, los días de clase teórica que yo dé conceptos o amplíe más el tema, si ustedes quieren ir anotando ciertos conceptos, lo pueden hacer o estar viendo la clase después, porque hay conceptos que yo amplío para que a la hora de la actividad ustedes los puedan realizar de una mejor manera. Bueno, dada la explicación, antes de continuar, pues sí los quiero felicitar. Gracias a Dios la mayoría salió bien, ¿sí? Otros salieron muy bien, ¿sí? Y otros que necesitan mejorar. Y se los digo así porque esa es la realidad. Y eso lo estoy diciendo tanto en emprendimiento como en intelectos, ¿sí? Eh, Ustedes mejor que nadie sabrán cómo salieron. Eh, Acuérdense que, si se dan cuenta, en mis clases, pues pierde aquel que prácticamente no entrega, ¿sí? Porque he tenido, pues, o sea, o he sido muy abierto porque a veces me escriben por mensaje de plataforma, les califico la tarea, etcétera, etcétera. Entonces, con tal de apoyarlos y de que salgan bien, ¿sí? Entonces los digo para que le pongan empeño. Ya van 2 bloques. Ya si no se recuperan o no sacan una buena nota, eh, no sé qué vaya a pasar, la verdad. Sí, y tomen en cuenta que no hay planes de mejora por si en algún momento lo siguen esperando. Eh, entonces, yo creo que es hora de que empecemos a tomar conciencia, ¿sí? Este bloque tiene 4 estudios dirigidos, ¿sí? Van a tener más actividades que el bloque anterior, con menos punteo, puede que eso les ayude, o puede que tengan menos actividades con más punteo, dependerá de cómo vayamos desenvolviendo la clase. Entonces, sin más, pues vamos a empezar. Como decía, hoy vamos a trabajar la sesión número 5 de su libro de emprendimiento, y el tema es tipos de ingresos, ¿sí? Los distintos tipos de ingresos responden a los diversos orígenes de las ganancias que obtienen las empresas, familias, eh, y que ayudan a conformar un presupuesto, ¿sí? Todo individuo u organización, tanto pública como privada, tienen la capacidad de obtener ganancias. Atendiendo a la naturaleza de estas, es posible distinguir diferentes tipos de ingresos. Si bien es cierto, en la mayoría de ocasiones un ingreso es obtenido mediante elementos monetarios, como el dinero, también es posible que éste se presente de forma no monetaria. Y así sucede con el pago de especies, como por ejemplo, eh,
el trueque que se hacía antes, ¿sí? Y no me dejarán mentirles, en sociales en algún momento les tuvieron que hablar del trueque, ¿sí? El intercambio de especies, y eso es un tipo de ingreso, ¿sí? No necesariamente tiene que haber dinero, monedas, oro o lo que quieran, o algo de efectivo, sino que se puede trabajar por medio de especies, ¿sí? Eh, un conocimiento exhaustivo y una buena clasificación de los distintos tipos de ingresos siempre permite tanto a la gente como a las empresas eh, el diseño de un presupuesto adecuado y estrategias económicas de ahorro e inversión mucho más eficientes, ¿sí? Permítame. Profe, ahorita estamos en el libro de emprendimiento y finanzas. Yes. La Ah, sesión gracias. 5. Gracias. Solo que lo que yo estoy diciendo no está en el libro. Esos son eh, conceptos que yo voy a dar por aparte. ¿Sí? Es para ampliarlo del Profe, libro. una pregunta. Dime. ¿Hoy vamos a hacer la sesión 5 de una vez o No, otro día? los ejercicios se hacen en la clase de acompañamiento. Hoy solo explico el Profe, tema, entonces, amplío el Bueno, tema, profe, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿qué son las clases Vaya, teóricas? exactamente. Bueno, como decía, para los tipos de ingresos, dependiendo de el tiempo o su periodo, son los siguientes, ¿sí? Tenemos los ingresos periódicos u ordinarios. Estos son ganancias recibidas de manera regular o periódica a lo largo del tiempo. Suelen ser establecidos mediante cifras que prácticamente no varían. El ejemplo de este tipo de ingreso suelen ser las pensiones de una jubilación, nóminas estándar de los que trabajamos o los importes de cuotas de afiliados a un grupo determinado, ¿sí? Ejemplo, cuando una persona trabaja para el Estado y le dicen su jubilación, ese es un ingreso periódico u ordinario, porque va a recibir la misma cantidad durante todos los meses hasta que Dios Padre se lo quiera llevar. De igual forma, una nómina estándar es aquella que tenemos todas las personas que trabajamos para una empresa y recibimos un sueldo mensual fijo, sin variación, sin aumento de nada, ¿sí? Y cuando hablamos de los importes de cuotas a afiliados, regularmente cuando uno está trabajando para el Estado, se jubila por medio del Estado, ¿sí? O sea, el Estado es el que le paga. Cuando trabajamos en la empresa privada y pagamos X, estamos afiliados al X para que nos preste un servicio. El X con el tiempo de trabajo también lo puede jubilar a uno. Por ser afiliado al X, por haber pagado durante cierto tiempo esa afiliación, entonces el X les pasa una cantidad a uno a la hora de jubilarse. Ya no es el Estado, sino que es el X. Una cantidad menor a lo que ustedes recibían de sueldo, pero es una cantidad que ustedes ganaron por estar pagando sus cuotas mensualmente, ¿sí? Y tenemos también los ingresos no periódicos o de tipo extraordinario o variable. Regularmente estos ingresos eh, acontecen sin previsión o de manera habitualmente e independiente y abarcan casos como los premios de una lotería o que recibieron una herencia de algún familiar o digamos tienen dos trabajos y en un trabajo ustedes trabajan, tienen, o sea, lo hacen por su cuenta. Ejemplo, yo doy clases y en las tardes pues yo me dedico o tenía mi negocio de café internet, que ya no tengo por la situación, número uno. Pero tengo mis clientes
que me dicen que le revise una computadora, que si le hago favor de una impresión, esos ingresos que varían, que son extras, que no van dentro de un sueldo o de una nómina, son los ingresos no periódicos o extraordinarios, ya que los puedo recibir hoy y puede que mañana no reciba nada, pueda que un fin de semana yo gane el triple de lo que gané en todo el mes, o hay meses que regularmente no voy a hacer nada, o sea, varía en ese tipo de ingresos y es de tomarlo Profe, en cuenta, ¿sí? y así como las páginas de, digamos, de ropa o de muebles, eso no cuenta, ¿verdad? Porque no es de uno mismo. ¿Cómo así? Ese Sí, también de... es un ingreso variable, ¿sí? O Ah, no sí. periódico. ¿Por Ah, qué? pues cuenta. Porque digamos, ejemplo, y este es un muy buen ejemplo, Ricardo. Ejemplo, yo vendo ropa. En un mes yo vendí 50 pares de calcetines a 10 quetzales, ejemplo, ¿sí? Ahí echan pluma ustedes y sabrán cuánto se ganaron, ¿sí? Pero digamos, eso lo vendí en un mes, que poquito vendí. Ah, pero en un mes pude haber vendido 3 chumpas, 2 pantalones y una playera. ¿En qué mes me fue mejor? ¿En la que vendí las 6, 7 prendas o la que vendí los 50 calcetines? De 50 calcetines. ¿Seguro? ¿50 por 10? Sí, ¿no? Ay, Dios. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál dijo los costos de los playeras de chumpas? Ejemplo, una chumpa vale 200 y vendí Sí, 3 te decir chumpas, con las chumpas y playeras. ¿sí? Ese es un ingreso variable. Los negocios de ropa son ingresos variables o no periódicos. ¿Por qué? En los 50 pares, para que no se queden con la duda, a 10 quetzales me gané 500 quetzales en un mes. ¿Sí? Pero vendí 50 prendas. ¡Wow! Vendí bastante. Pero en 3 chumpas de 200, un pantalón de 150 y una playera de 50, ¿cuánto gané? 750, ¿sí o no? Y solo vendí 5 prendas. ¿En qué mes me fue mejor? ¿En el de los calcetines o en el de la demás ropa? De más ropa. Sí. Bueno, voy con otro ejemplo. Voy con el de comida, que también es un ingreso muy variable. Puede que yo este fin de semana haya vendido 20 churrasquitos de a 15. Para que no se queden con la duda, son 300. Por acá de las dudas que se queden ahí con el signo de interrogación. Va. En un fin de semana vendí 300, ¿sí? Pero en el siguiente fin de semana me pidieron hacer 100 tamales a 5. ¿En qué el fin de semana me fue mejor? ¿En lo de los churrasquitos o en lo de los tamales? ¿Los tamales? En lo de los tamales. Los ¿Por qué? tamales, 100 tamales a 5 son 500. Mientras que en los 20 churrasquitos que vendí me dio 300. Me fue mejor 300. en la venta de los tamales. ¿Sí? Ese también es un ingreso variable que deben de tomar en cuenta. Pero Y dependiendo cuánto gaste. eso también tiene que ver cuánto gaste. ¿Sí? Muy bien. Ya van entendiendo la idea de los ingresos. Porque no solo es cuestión de qué es lo que voy a recibir, sino en qué gasté para yo recibir este dinero. ¿Sí? Cuando hablábamos de un ingreso fijo, ordinario o periódico, como el sueldo que pueda recibir una persona, para recibir ese sueldo, ustedes tienen que ver en qué se lo van a gastar. ¿Qué es lo que regularmente uno gasta con el sueldo de uno? Ustedes con sus papás lo pueden ver. Luz, El gasto del agua, de la casa. agua, el pago de la casa, En su comida. colegiatura, comida, gas, mercado,
supermercado, ¿sí? Y eso le estoy diciendo gastos básicos, ¿va? No me estoy diciendo que se fueron un fin de semana al IRTRA o que se fueron a la playa, ¿sí? Que son gastos extras, ¿va? Pero solo vamos a dejarlo con los gastos normales, ¿va? Entonces tuvieron que haber pagado todo eso y tienen que esperar todo el mes y trabajar todo el mes para recibir su dinero y volver a hacer sus gastos, ¿sí o no? Entonces también esos gastos son como que estándar, a excepción de los gastos variantes, que son que se enfermó, digamos, Ricardo o, o algún miembro de su familia, eh, que se arruinó el carro y hay que comprarle un repuesto, que se quemó el calentador y hay que comprar calentador, en el caso que usen calentador, eh, que la cámara de la compu no está funcionando y por eso no le puedo encender la cámara al profe, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, por eso les digo, sin contar los gastos extras, nosotros tenemos unos gastos periódicos, pero así tenemos una entrada periódica. En los gastos variantes también tiene que variar, y esto es para su emprendimiento. El gasto en materia prima, porque puede que suba algún producto que yo le vaya a echar a mi comida, o que cuando si estoy fabricando las lociones, las esencias suban de precio, eh, que si voy a vender ropa o revender ropa. Por ejemplo, este mes en Megapaca estaban casi que al 90% de descuento, pero al otro mes solo estaban al 70%, entonces ya subió el gasto de la materia prima. Eh, para los que van a vender, ¿qué les puedo decir yo? Donas, ¿sí? Este mes les vendía la caja de donas a 60 y el mes que viene se las dan a 70, ya le subió. Entonces puede que mi entrada o mi ganancia o mi ingreso vaya a ser menor dependiendo de cuánto suba o cuánto baje eh, mis gastos, ¿verdad? Sí, eso es de tomarlo muy en cuenta. Gracias por el dato. Otro tipo de ingresos que tenemos son aquellos que atendemos a la naturaleza. Y no me estoy diciendo yo que es para el medio ambiente. Dependiendo de la fuente u origen del que proceden las ganancias, es posible realizar una clasificación de los distintos tipos de ingresos. El primero que yo les puedo decir es el ingreso de tipo activo. Son aquellos... Espera. Ay, estoy ahogando. Responde a aquellos ingresos que se obtienen como contraprestación por algún servicio realizado o bienes ofrecidos. Es decir, son derivados de alguna realización de alguna actividad económica. Por ejemplo, o el más sencillo de ellos, el salario laboral, ¿sí? Ese también es un tipo de ingreso activo. Porque digamos, cuando a uno le pagan un salario es porque usted está ofreciendo un servicio o está haciendo algo que por el cual fue contratado, ¿sí? En mi caso, como siempre les he dicho, yo fui contratado para impartir mis cursos, calificar las tareas, educarlos en el cierto modo de los temas, ¿sí? Y explicarlos de una buena manera, ¿sí? Y por eso recibo mi salario. Otro ejemplo es alguien que trabaja de plomero, carpintero, chef, cualquier profesión que reciban un salario por algún servicio que están prestando. En el ejemplo del panadero, tener el pan listo a las 5 de la mañana para que don Eric vaya a comprarlo para hacerse su pan antes de empezar clases. Ejemplo, ¿sí? O que viene y Andrea Arana se echó el tubo de lavamanos y hay que contratar un plomero para que llegue, entonces se le va a pagar por el servicio la empresa a la que se contrató el plomero, ¿sí? No lo va a pagar André, lo van a pagar los papás,
pero el sueldo del plomero que se le ocurrió a Andrea Arana a la medianoche quebrar el tubo, tendrá que llegar el señor desvelado, con sueño, a arreglar, ¿verdad? Sí, pero a él se le está pagando un salario que es un ingreso activo. Luego tenemos los ingresos de tipo pasivo. Se trata de aquellos ingresos o diversos ingresos procedentes de elementos de propiedad y que se suponen dedicación activa, como en el punto anterior. Una muestra para este tipo de ingreso es el cobro por el alquiler de una propiedad, ¿sí? Que ponen a disposición a otras personas, ¿sí? Así ocurre también con los derechos de propiedad intelectual o industrial. Sí, aquí los ejemplos más claros son, viene Ángel López, tiene dueño de una casa, así, dueño de una casa, pero se quiere vivir a otro lado, o sea, más fino de donde vive, pero él es dueño de la casa donde está viviendo ahorita, la pone en alquiler y se va a vivir a otro lado, ¿sí? O viene Brandon, ¿sí? Y creó su canción así, mera nice, así, bien cool. Bueno, cabal, dice Marcos, bien cool, sí, bien chilera. La va a cantar, ¿qué les digo? Ricky Martin. Y por los derechos de autor, él está recibiendo un dinero por cada vez que la canta Ricky Martin o cualquier persona. O se reproduce en YouTube o en alguna plataforma. Pero como él es el dueño intelectual de la canción, él la creó, él es el que está recibiendo ese dinero. Pasivamente, porque él no hace nada más haber creado una canción, ¿sí? En un ratito de 5 minutos de inspiración, y de ahí se hizo millonario solo con esa canción, ¿sí? Y esos son los lanzamientos que ustedes pueden ver que son únicos. Ejemplo, hace como 3, 4 años creo que salió Despacito, sigue sonando Despacito, a ustedes que les gusta el reggaetón, ¿sí? Y Despacito sigue sonando, ¿sí? Y si nos vamos más atrás, Queen, por alguno que escuche música antigua, si no, le recomiendo que escuche Queen. Desde 1900, ¿qué les digo? 85 para la fecha, hay una canción que se llama Bohemian Rhapsody, y esa sigue sonando y siguen ellos generando ingresos por cada Profe, vez que suena. esas de 7 géneros creo que es. Ajá, exactamente. La Entonces canción vamos es a leer. buena, profe. ¿Cómo? La canción es buena. Ajá. Entonces, por eso les digo, entonces, ese es otro tipo de ingreso, un ingreso pasivo, que se crean cosas y que se utilizan durante tanto. Ejemplo, y nos vamos a ir un poquito más lejos, todavía mucho más lejos. La bombilla que ustedes usan en su cuarto, ¿sí? ¿Quién la creó? No me van a decir que no saben porque es cultura general. ¿Fue Tesla, no? No. ¿Qué onda? Benjamin Franklin. Pero creo ¿Quién? que fueron 2, ¿no? No, solo fue uno. Benjamin Franklin. No. Él fue el pararrayos. Darwin. Es un greñudo bigotudo que siempre ven ustedes en los memes. Einstein. Ahí está. Él sigue muerto. Su familia sigue ganando billete por la creación del foco. O sea, pasivamente ellos si quieren no hacen nada. Su familia sigue siendo millonaria porque cada quien consume un foco. Por último, tenemos... no, continuamos. Profe, También, ¿qué pasó? pero fue Thomas Alva Edison el que lo inventó. Será. Sí, No fue. ¿en serio? Ya lo googleó. No, lo tenía aquí anotado. Sí, pues, en la compu. No, aquí lo tenía Edison. anotado en el cuaderno.
¿En qué cuaderno? En el de emprendimiento no me En va a el decir que sí, emprendimiento. porque... No, en el de sociales. Ajá. Mentiroso. Bueno. En el PDF de sociales. Ah, ya lo quemaron, ya vio. Bueno, continuamos porque si no nos va a acabar la clase y todavía tengo que pasar asistencia. También tenemos como ingreso de naturaleza, o según su naturaleza, el ingreso derivado de una cartera o portafolio. En ocasiones, regularmente los individuos o empresas cuentan con una fuente de ganancias al poseer instrumentos financieros o valores que le reportan ingresos, ¿sí? Ejemplo, toda la gama, voy a una empresa nacional, por decirlo así, instalaciones modernas, ¿sí? Alguno, como daba el ejemplo, así que André había arruinado el tubo de su lavamanos y llamaron al fontanero. Pero ejemplo, viene, ¿quién de ustedes? Pablo Aceituno, y quebró la tapa del inodoro. Sí, sí. Va, y de repente viene, entonces el papá, ¿qué hace? Pasa a instalaciones modernas y compra una tapa para el inodoro, ¿sí? Eso es un instrumento o algo o un producto dentro del portafolio o dentro de las cosas que ven instalaciones modernas, y también ese es un ingreso derivado de algo de la empresa, ¿sí? Bueno, por último tenemos los ingresos según su título de la organización, ¿sí? Dentro de este espectro económico o financiero, de las tipologías de ingresos cuentan con mayor número de subdivisiones. De ahí es posible distinguir entre distintos tipos de ingresos. Para ello es una sociedad mercantil. Cuando me refiero a una sociedad mercantil es que dos o más de ustedes creen un negocio, ¿sí? Y cada quien reciba un tipo de ingreso. O una institución que habitualmente son localizables en sus cuentas anuales y estados financieros, ¿sí? De forma alternativa, otro elemento de distinción en el ámbito económico en el que actúa la empresa o institución, es decir, que también existe el ámbito privado, que abarca toda aquella ganancia obtenida por individuos particulares o por empresas operadoras en el sector privado. Ejemplo, el colegio donde ustedes están, o donde yo trabajo, y el ámbito público, que concentra todos los recursos con los que cuenta una empresa pública. Ejemplo, la empresa eléctrica, que es una empresa pública, el recolector de basura, que también es una empresa pública, las escuelas, ¿sí? Y regularmente esta abarca desde los ingresos habituales de una empresa que tenga participación con el Estado hasta los impuestos establecidos. También son ingresos los derivados de la emisión de una deuda pública. Ejemplo, cuando ustedes o sus papás, o en mi caso, que pagamos una factura o que trabajamos por servicios prestados, pagamos esa factura y al final la SAT, si ustedes no pagan, están ahí, cobra, que cobra hasta que paguen sus impuestos, ¿sí? Y esos serían los tipos de impuestos que veremos para la actividad del día jueves. Entonces voy a pasar asistencia rapidito, ¿sí? No, ya no entran, voy a pasar asistencia rapidito. Ahí sí que nos vamos a ir súper veloz. ¿Les parece? Pablo Aceituno. Ajualip. Carlos Altán. Presente, profe. Arana. Presente, profe. Derek. Presente, profe. Raí. Presente, profe. Javier.
Jonathan, Presente, profe. Eric, Presente, profe. Fabián, Presente, profe. Andrés, Presente, profe. Diego Lara, Presente, profe. Ángel, ahí, Presente, profe. Emiliano, Presente, profe. Pablo Mota, Presente, profe. Josué, Presente, profe. Brian, Presente, profe. Marlon, Presente, profe. Jan, Eddie, Profe. Eddie, Presente, profe. César, Ricardo, Presente, profe. Daniel, Presente, profe. Diego Sánchez, Presente, profe. Carlos Silvestre, Presente, profe. Keiner, Presente. Marcos, Presente. Brandon, Presente. Auner. Presente. Me tomó asistencia. Ya te había llamado, ahorita te la coloco. Ahí estamos. Bueno, chicos, ese es el tema de esta semana. Sí, Edwin. Ya te la- Ahí estamos, ya te la puse, no te preocupes. Bueno, como les decía, eso es todo, jóvenes. Ese es el tema de esta semana, tipos de ingresos. Por favor, leer su documento siempre, ver la clase si no quieren leer su documento, para completar la información que aparece en el libro, que el día, pues, jueves la estaremos analizando y realizando las actividades del libro, ¿sí? Si no tienen libro, pues pedirle a un compañero que les mande captura o algo, porque yo no se las puedo hacer porque tengo libro de maestro, entonces no tengo la misma estructura que el de ustedes, ¿sí? Sin más, les deseo un feliz martes, una buena semana, un fuerte abrazo, bendiciones, un excelente inicio de mes y que tengan un bloque mucho mejor que el bloque anterior. Si lo tuvieron muy bueno el anterior, que este sea excelente. Les deseo un feliz día y ya pueden salir mis niños. Feliz día, profe. Día, profe. Igual, profe. Feliz día, Feliz profe. día, Día, profe. profe. feliz día, Feliz día, Feliz profe. año nuevo. Día, profe. feliz día.